Queridos hermanos, concluimos hoy la serie sobre la cristología. Dice Colosenses 2:9, porque en él vive toda la plenitud de la deidad corporalmente. Jesucristo es una persona divino-humana. Es completamente Dios y completamente hombre. Resumimos esta verdad con nuestra frase que decía que en la encarnación el Hijo retuvo su deidad completa y obtuvo una humanidad también completa y perfecta, unidas en una sola persona para siempre. Hoy concluimos esta serie cristológica refiriéndonos a las herejías cristológicas. Las herejías cristológicas. Vamos a comenzar diciendo que ser cristiano no es un camino de rosas. Al contrario, el propio Señor Jesucristo nos previno de que tendríamos la oposición del mundo. ¿Por qué? Cae de cajón. Porque el mundo es un sistema organizado por Satanás que es contrario a Dios. Entonces, es lógico que tengamos la oposición del mundo. Debemos de estar prevenidos y esperando dicha oposición. Dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis aflicción en el mundo, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y en Mateo 13:9, el propio Señor nos vuelve a recordar que os entregarán a los sanedrines y seréis azotados en las sinagogas, y compareceréis delante de los gobernadores y de reyes por causa de mí, para testimonio a ellos. Y efectivamente, el propio Señor Jesucristo fue crucificado. De los 12 apóstoles, 11 de ellos murieron mártires por su fe. Los primeros cristianos eran empalados por Nerón para alumbrar las calles de Roma. A lo largo de la historia, los cristianos hemos sido perseguidos físicamente y aún hoy lo somos en muchos lugares de la tierra. Y a lo largo de la historia, los cristianos también hemos sido perseguidos culturalmente e ideológicamente en todos los lugares de la tierra. Pero además de los ataques externos del mundo que nos rodea, se nos advirtió de que tendríamos ataques internos dentro de la propia Iglesia que tratarían de destruirnos. Por ejemplo, el Señor Jesús, Marcos 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo, en Hechos 20, 29 al 30, despidiéndose de los ancianos de Éfeso, les dice, yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos, les dice a los ancianos de Éfeso, de entre vosotros mismos, ancianos de Éfeso, se levantarán varones que hablarán perversidades, para arrastrar a los discípulos tras sí. Y, por poner otro ejemplo, Pedro, segunda de Pedro 2:1, dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo judío, como también habrá entre vosotros falsos maestros, ya dentro de la Iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y efectivamente, desde muy temprano en la Iglesia, la Iglesia ha sufrido ataques culturales e ideológicos contra su fe. Pero los que mayor daño han causado han sido los internos,
los producidos por la infiltración de falsos maestros y de falsas doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Así, en cuanto a la cristología, que es lo que estamos estudiando, algunos grupos han negado la deidad de Cristo. Otros han negado su humanidad y otros han atentado contra su persona. Los enemigos más peligrosos no son los que se enfrentan abiertamente, sino los que se infiltran sigilosamente entre nuestras propias filas, disfrazados como cristianos celosos, y no solo como miembros, sino como dirigentes de la Iglesia. Esta ha sido la estrategia más importante de Satanás a lo largo de toda la historia. Infiltrar lobos rapaces disfrazados de ovejas en medio del rebaño de Jesucristo. Falsos maestros que enseñan falsas doctrinas para desviar al rebaño de la verdad. No es de extrañar que tanto se advierta sobre esto en la palabra de Dios, en la Biblia. Así ha ocurrido trágicamente y recientemente en los 2 últimos siglos con el liberalismo teológico, por ejemplo, que tras desposeer a la Biblia de su inspiración y utilizar una hermenéutica inapropiada, han declarado que Jesucristo solo era un hombre, causando un enorme daño al cuerpo de Cristo y a la propia gloria de Dios. Aún más, así ha ocurrido trágica y recientemente, desde que el pentecostalismo irrumpió en las iglesias evangélicas en el año 1900. Al inventar un Espíritu Santo diferente y falso, producto de mentes calenturientas, de imaginaciones idolátricas y de revelaciones extrabíblicas, el movimiento pentecostal ha hecho un daño incalculable al cuerpo de Cristo, desde dentro, como nunca antes había sucedido en la historia. Y esto atañe también al tema que nos ocupa, la cristología, porque inevitablemente no sólo se distorsiona al Espíritu Santo, sino también al Padre y al Hijo. Hay 6 herejías básicas sobre la persona de Jesucristo, las cuales aparecen en los 4 primeros siglos del cristianismo. Y todas las demás son una variación de alguna de ellas. Esas 6 herejías cristológicas podemos dividirlas en 3 grupos o parejas: las que niegan su deidad, las que niegan su humanidad y las que atentan contra su persona. Ahí tenemos un gráfico que ilustra estas 6 herejías. Contra Dios, contra la divinidad de Jesucristo, diciendo que no era Dios, como los ebionistas, diciendo que era un semidios inferior a Dios, como los arrianos. En segundo lugar, negando la humanidad de Jesucristo, diciendo que no era hombre completo, diciendo que no era hombre, como decían los docetistas, y diciendo que era un semihombre como los apolinianos. Y finalmente, atentando contra su persona, diciendo que en Jesucristo había 2 personas, no una sino 2, como los nestorianos, o negando la Trinidad como los modalistas. Nosotros, sin embargo, afirmamos que en la encarnación Jesucristo retuvo su deidad completa y obtuvo una humanidad también completa y perfecta, unidas en una sola persona para siempre. Eso es lo que creemos nosotros y que niegan las diferentes herejías.
Vamos allá entonces con ellas. 6 herejías cristológicas. Habría muchas más, pero estas son representativas. En primer lugar, vamos a ver las herejías que negaban la deidad de Jesucristo. La primera, los ebionistas. Los ebionistas negaban la naturaleza divina de Jesucristo. Existieron durante los siglos, ya desde el siglo I y también durante el siglo II. Deriva de una palabra hebrea que significa pobre y se aplicó originalmente a los cristianos, más tarde solo a los cristianos judíos y después, finalmente, a un sector particular de los cristianos judíos herejes. Y esto ya nos da una pequeña pista de cuál fue su origen. Las raíces del ebionismo las encontramos en los movimientos judaizantes del Nuevo Testamento. Precisamente la carta de Pablo a los Gálatas se escribió para contrarrestar la influencia de uno de estos grupos. Los judaizantes habían llegado a las iglesias de Galacia enseñando que, además de aceptar mediante la fe la gracia de Dios en Jesús, era necesario cumplir la ley del Antiguo Testamento, como la circuncisión, por ejemplo. Por eso se les llama en el Nuevo Testamento los de la circuncisión. Leamos en Tito, capítulo 1 y versículos 10 y 11. Dice Pablo: hay muchos insubordinados, charlatanes y embaucadores, especialmente los de la circuncisión, a los cuales es necesario taparles la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no se debe. Así de fuerte enfrentaba Pablo a los falsos maestros, a las falsas doctrinas. Pues los ebionistas eran una continuación o una rama de los judaizantes. La religión judía era fuertemente monoteísta y les resultaba difícil la idea de aceptar a Jesucristo como igual al Padre, a Jesucristo como Dios. Por eso, los cristianos ebionistas negaban la deidad de Jesucristo y rechazaban su nacimiento virginal, afirmando que Jesús nació de José y María de una forma natural. Según los ebionistas, Jesús era un hombre extraordinario porque poseía dones de rectitud y sabiduría elevados, pero no sobrehumanos o sobrenaturales. Era el Mesías predestinado en el Antiguo Testamento, pero en un sentido bastante natural y humano. Afirmaban que en el bautismo el Cristo divino descendió sobre el Jesús humano en forma de paloma, a fin de capacitarlo para la obra que había de realizar, y que lo abandonó en la cruz. Descendió el día de su bautismo sobre Jesús, pero lo abandonó en la cruz. Así que para ellos Jesús fue un mero hombre, en quien solo durante un tiempo el poder de Dios estuvo presente y activo de una forma inusual. A todo esto, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo importante que dice nuestra querida Biblia? Pues 1 de Juan 2, 22 al 23 nos dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y en 1 de Juan 4, 2 y 3 dice el apóstol: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus. Aquí entiéndase espíritu como persona. Probad a los espíritus o a las personas, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el anticristo, del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Y finalmente, un poquito más adelante, en el capítulo 5 y versículo 6, nos dice: este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo. No solo por el agua, sino por el agua y por la sangre, por la carne, en carne. La segunda herejía, los arrianos. Los arrianos creían que Jesucristo era un semidios. El origen de los arrianos pues está en, como su nombre indica, en Arrio. Arrio fue nombrado presbítero de Alejandría en Egipto, en la costa del Mediterráneo, una gran ciudad, en el año 313. Y en cuanto a su herejía, vamos a ver lo que decían los arrianos respecto de la Trinidad, respecto del Hijo y respecto de Jesucristo. En primer lugar, respecto de la Trinidad, afirmaban que el Padre es el único Dios. Afirmaban y afirman que el Padre es el único Dios y que el Hijo y el Espíritu Santo son seres creados y agentes del Padre. En este sentido, son monarquistas, es decir, unitarios. En segundo lugar, respecto al Hijo, afirman que el Hijo fue un ser creado, de diferente naturaleza de Dios, un semidios, un ser intermedio entre Dios y el hombre, a quien Dios encomendó la creación del universo, la redención del hombre, etcétera, etcétera. Era un agente enviado por Dios. Decían que en la Biblia se le llama Dios por cortesía, pero que era un Dios creado, un Dios con minúscula, no el Dios eterno con mayúscula. También había los llamados semiarrianos que resaltaban la similitud en lugar de las diferencias entre el Padre y el Hijo. Así decían que el Hijo era similar, similar en naturaleza o esencia al Padre, pero no que fuera de la misma esencia que el Padre. Y en tercer lugar, sobre Jesucristo, negaban su humanidad plena, porque decían que, aunque tenía un cuerpo real, carecía de un alma humana. En este sentido, también eran apolinianos y monofisistas. El arrianismo fue condenado por el Concilio I de Nicea en el año 325, donde Atanasio fue el gran opositor de Arrio. ¿Y hoy existen arrianos? Existen demasiados arrianos. Los testigos de Jehová son los más representativos, es el grupo, es la secta más representativa de entre los arrianos. Vamos a ver ahora las herejías que niegan la humanidad de Jesucristo, dos de ellas, como representativas de otras. Los docetistas. Los docetistas negaban la naturaleza humana de Jesucristo. También comenzaron a existir ya en el siglo I y el II. La etimología de esta palabra nos da muchas pistas. El nombre de docetismo viene del griego dokeo, que significa parecer o aparentar. Por eso se le llama docetistas. Y la herejía consiste en lo siguiente. La herejía de los docetistas era opuesta al ebionismo. El ebionismo negaba la deidad de Jesús y el docetismo negaba su humanidad.
Afirmaban que Jesucristo nunca tuvo una naturaleza humana, simplemente era como un fantasma, como una imagen holográfica, que parecía, por eso se les llama docetistas, que parecía tener cuerpo, pero que realmente no lo tenía. Por supuesto, tampoco tenía un alma humana, sino un alma divina. Como los arrianos, decían que Cristo era un ser celestial, un semidios creado, el cual tomó un cuerpo aparente, formado en el cielo, y que vino a la tierra a través del útero de María, como el agua pasa por un tubo, pero sin haber sido concebido por ella. En consecuencia, ya que no tenía un cuerpo real, negaban también la concepción virginal y el embarazo natural, la crucifixión, la resurrección, la segunda venida de Jesucristo corporal, etcétera, etcétera. Y aquí podemos sacar una aplicación. El problema de una herejía o de un error doctrinal ya no es sólo ese error doctrinal en sí mismo, sino que ese error provoca una reacción en cadena. Un error lleva siempre a otro, como cuando una ficha de dominó hace caer a otras fichas. En esta herejía se nota la influencia de la cultura de su tiempo. La cultura griega creía en el dualismo platónico. Creía que el espíritu y la mente eran buenos, pero que la materia y la carne eran malos. Por eso razonaban diciendo cómo el Dios Santo iba a adquirir un cuerpo material malo. Llegaban a esa conclusión porque partían de una premisa cultural equivocada, que el cuerpo era malo. Pero el cuerpo, hermanos, ya lo sabéis, no es malo. El cuerpo fue creado por Dios como parte del ser humano. El problema no está en el cuerpo, sino que está en el pecado. Por eso, casi podríamos decir que en la encarnación el Hijo se enriqueció al añadir a su naturaleza divina la naturaleza humana. Pues estos conceptos paganos equivocados se infiltraron sigilosamente en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva, y causaron una gran confusión en la mente de muchos creyentes sinceros. Y aquí podemos sacar otra conclusión, otra aplicación para nosotros hoy. Cuidado, hermanos, con la cultura que nos rodea, con las ideologías, con las enseñanzas del mundo, porque el mundo está organizado por Satanás y es contrario a Dios. Así que tengamos mucho cuidado con ser contaminados por la cultura. En mayor o menor medida, todos estamos ya infiltrados, de alguna manera, por la cultura que nos rodea. Tenemos que estar atentos para irnos, para guiarnos únicamente por la palabra y dejar la cultura a un lado. ¿Qué dice la Biblia? Juan capítulo 1 y versículo 14, el Evangelio de Juan, dice: el Logos se hizo carne, adquirió un cuerpo humano y tabernaculizó o estableció su tienda entre nosotros o habitó entre nosotros. En 1 de Juan 4, versículos 1 al 3, dice el apóstol Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el anticristo del que habéis oído que viene y ahora está ya en el mundo. Y en 2 de Juan 1:7, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan
a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Como veis, los docetistas estaban muy activos a finales del siglo I, que es cuando el apóstol Juan escribió su Evangelio y sus 3 cartas. Y el apóstol tiene que corregir firmemente esas graves herejías doctrinales, porque si Jesús no tenía cuerpo, entonces no podía sustituirnos en la muerte. La cuarta herejía, los apolinarios. Los apolinarios decían que Jesús era un semi-hombre. Su origen está en Apolinar, que era obispo de la Odisea y que vivió entre los años 310 y 390. Cuanto a su herejía, decía que Jesucristo tenía un cuerpo humano, pero no un alma humana, sino divina. Es decir, no rechazaban el cuerpo físico de Cristo, como los docetistas, pero sí su alma humana. Por tanto, negaban la completa humanidad de Cristo, porque un ser humano se compone de cuerpo y de alma. Para ellos la naturaleza divina ocupaba el lugar del alma humana y era la que lo hacía todo. De este modo quedaba eliminado el mundo interior de Cristo hombre. El apolinarismo fue condenado por el Concilio de Constantinopla en el año 381 porque si Jesús no era hombre completamente, no podía sustituirnos en la muerte. Vamos ahora con las herejías que atentan contra la persona de Jesucristo. Quinta herejía, los nestorianos. Los nestorianos afirmaban que en Jesucristo había 2 personas. El origen está en Nestorio, que vivió entre el año 380 y el 451 y que fue patriarca de Constantinopla, la actual Estambul, allí en Turquía. Nestorio afirmaba que cada una de las 2 naturalezas de Cristo poseía su propia personalidad. Es decir, en Cristo había 2 personas. Esta herejía fue condenada por el Concilio de Éfeso en el año 431 porque la persona responde a la pregunta ¿quién?, mientras que la naturaleza responde a la pregunta ¿con qué? Por tanto, no existe absurdo al afirmar que la única persona de Jesucristo era quien lo hacía todo. Era el único sujeto responsable de todo cuanto hacía. Pero unas veces obraba con su naturaleza divina, otras veces con su naturaleza humana y aún otras veces con ambas a un mismo tiempo. Así que en Jesucristo no había 2 personas, sino una sola persona divino-humana, con 2 naturalezas. Una sola persona con 2 naturalezas. Y la última herejía, la de los modalistas, que eran unitarios o unicitarios. Los modalistas eran antitrinitarios. Su origen está entre los siglos II y III. También se llamaba a los modalistas monarquismo modalista, porque es un tipo de monarquismo. O también se le llamaba sabelianismo, porque su promotor era Sabelio. Nosotros le vamos a llamar modalismo. En cuanto a su herejía, eran antitrinitarios. Afirmaban que en Dios hay una sola persona que se manifiesta de diferentes modos. De ahí el nombre, modalistas. En Dios, dicen, hay una sola persona que se manifiesta de diferentes modos. A veces se revela como Padre, a veces como Hijo y a veces como Espíritu Santo. Como Padre, creó todas las cosas y le dio la ley a Israel, el Antiguo Testamento. Como Hijo, asumió la tarea de la redención, el Nuevo Testamento.
Y ahora, después de haber cumplido la obra redentora, en la etapa de la Iglesia se revela como Espíritu Santo. Cada una de estas tres manifestaciones se produce cuando la otra termina. Los modalistas basaban su unitarismo en el monoteísmo judío del Antiguo Testamento. El judaísmo es profundamente monoteísta. Deuteronomio 6:4 dice: «Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es». Como dice la Reina Valera del 60, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Pero realmente dice: «Oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es». Esto es lo que los judíos llaman la Shema. Y en base a su monoteísmo mal entendido, rechazaron a Jesús como Mesías del judaísmo por declarar ser igual a Dios. Pues consideraban que Dios era solo uno y no tenía un hijo igual a él, ni en gloria, ni en poder, ni en sustancia. Hoy, el pentecostalismo unicitario, también llamado pentecostalismo del nombre de Jesucristo, es una de las 5 ramas del pentecostalismo moderno. Se caracteriza por practicar la doctrina de la unicidad de Dios, es decir, por no creer en la Trinidad y considerar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como manifestaciones del único Dios. Sus adeptos practican el bautismo en el nombre de Jesucristo en lugar de seguir la forma trinitaria del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El pentecostalismo unicitario comenzó en el año 1913 en un campamento en el cual se cuestionó la doctrina de la Trinidad y se empezó a desarrollar la doctrina de la unicidad de Dios. Estos pentecostales, ya bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, volvieron a bautizarse en el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 3, versículos 16 y 17, por citar un solo texto. Dice: Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y he aquí le fueron abiertos los cielos, y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complací. Aquí en el bautismo de Jesús vemos claramente a las 3 personas distintas obrando al mismo tiempo. Nosotros, pues, hermanos, ¿qué creemos? Nosotros creemos que en la encarnación Jesucristo retuvo su deidad completa, con todos sus atributos, y obtuvo una humanidad también perfecta y completa, con todos sus atributos. Y ambas naturalezas se unieron en una sola persona y para siempre. Amén.